Como lo venimos platicando, se lo anunciamos desde antes, nos encontramos en Casa Jalisco, nos recibe el gobernador del estado, a quien agradecemos por supuesto la amabilidad de recibirnos en un día que es importante, además por los hechos ocurridos en las últimas 24 horas. La verdad es que agradecidos por esta oportunidad para platicar, esclarecer prácticamente lo que ocurrió el día de ayer y por supuesto también me acompaña en esta entrevista nuestro compañero amigo Jonás. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día a todos. Señor gobernador Enrique Alfaro, la verdad es que las circunstancias nos hacen hasta cambiar el rumbo de la entrevista. El tema es importantísimo porque afecta mucho a nuestro estado en muchos aspectos. De entrada rompe con la tranquilidad que venía viviendo nuestro estado desde hace algunos años y se presenta un evento del que tal vez muchas personas nunca se habían imaginado. Y es un hecho violento el que se registra ayer tras una manifestación que en principio nace legítima, el tema de la muerte de un jalisciense a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, pues levantó el dolor de algunas personas, pero se transformó totalmente. Sí, la realidad es que, bueno, primero gracias por estar aquí, es un honor recibirlos. Como dices, en un momento complicado para el Estado, porque hay como esta doble sensación, ¿no? Por un lado, de la legitimidad del reclamo contra la violencia policíaca, contra el uso de la fuerza pública de manera indebida o de manera excesiva. Esa indignación la comparto, lo expresé desde el principio y me comprometí con el pueblo de Jalisco a que los responsables de estos hechos iban a pagar las consecuencias de sus actos. Y quiero decirles, aunque vamos a una rueda de prensa en un momento más, pero aprovechando la visita, que ya están los primeros policías detenidos de Ixtlahuacán de los Membrillos, que estamos actuando como nos comprometimos para que esta no quede como una historia más de impunidad, que vamos a fondo, que de hecho se tomó la decisión ayer en la noche y ahorita a las 7 de la mañana me confirman que ya está cumplida la instrucción de intervenir la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hoy el gobierno del estado ha tomado el control de esta policía en virtud de que hay un escenario que nos parece, nos obligaba a actuar de esa manera. Vamos a llegar a fondo de este asunto, pero una vez dicho eso, Ernesto, tenemos que decir también que lo que pasó ayer no es una manifestación por una causa que compartimos. Lo de ayer fue un acto de provocación porque se mezclaron las dos agendas. Los que de manera auténtica se fueron a manifestar, los que fueron a expresar su indignación de manera correcta y los que quisieron usar este asunto para lastimar a Jalisco y golpear a su gobierno. Eso es lo que nos preocupa, porque lo que ayer vimos no es la forma de manifestarse de la gente de este estado. Hemos vivido en Jalisco muchas manifestaciones. Apenas hace algunos meses una muy grande, tal vez de las más grandes de la historia de nuestro estado, sin ningún hecho de violencia. Lo de ayer es otra cosa. Lo de ayer fue otro tema. Aquí tengo simplemente para explicar de los detenidos nada más de ayer. Hay gente de Michoacán, de la Ciudad de México, de Yucatán. Hay una serie de personas con antecedentes penales, incluso por delitos contra la salud. Lo que ayer pasó es que cuando iba a la marcha del Parque Rojo, que era su mayoría jóvenes de aquí, de manera ordenada iban caminando, como siempre sucede. Así es. De repente llegan al centro de la ciudad y de distintos puntos salen grupos que estaban atrincherados ahí. Y salen con pasamontañas y con máscaras contra gases y salen directo a atacar las instalaciones de Palacio, donde había 80 personas trabajando, muchas de ellas mujeres. La policía de Jalisco y del municipio aguantó sin caer en la provocación. Durante más de 2 horas estuvieron resistiendo adentro del edificio, pero ustedes vieron las escenas, se iban a atacar las patrullas, le prendieron fuego a un policía. Pero eso es un intento, no es manifestarse. Eso son otras cosas. Perdón, gobernador, ¿ese joven está detenido? No lo sé, es de las cosas que estamos terminando de procesar la investigación. En un momento más tenemos la rueda de prensa con el fiscal para tener los detalles de este asunto. La información preliminar, pues tenemos gente de otros lugares que inexplicablemente dándose. Tenemos información de que estuvieron llegando en las últimas horas de distintos del país. Que tras de todo esto haya otro interés. Creo que es evidente la manera como se fue construyendo esta historia. Primero, y es muy importante que la gente lo sepa, primero se inventaron este cuento de que habían matado a Giovanni porque no traía cubrebocas. Eso no es cierto. Eso no está registrado en ninguno de los expedientes que tenemos respecto a la detención de Giovanni, y por eso la investigación va para saber qué fue lo que pasó, por qué se detuvo, cómo se detuvo y dónde fue que lo golpearon hasta matarlo. Esa es otra historia. Pero se inventaron una historia para que pareciera que era un tema, pues de veras
para generar aún más indignación. Segundo, enfocaron las baterías al gobierno del Estado. Cuando el gobierno del Estado no tiene responsabilidad alguna en el tema, no hay ningún policía estatal involucrado. Son policías municipales que están bajo el mando del presidente municipal. Tercero, se le metió una gran cantidad de millones de pesos a una pauta en redes sociales para seguir alentando el malestar en la gente. Era impresionante. A todo mundo le llegaban los mensajes convocando a la marcha, generando indignación. ¿Quién pagó todo eso? ¿De dónde salieron esos millones de pesos? Y finalmente, pues la cereza del pastel, como dije ayer, ¿por qué hay gente de otros estados metidos en la manifestación? ¿Por qué se generó ese esquema que lo que buscaba era, insisto, que la policía se enganchara, que reaccionara, y pues lo que buscaban era que hubiera un muerto, que fuera el argumento para venirse en contra del gobierno? Eso es lo que nos preocupa mucho. Hablabas ayer de que podría venir esto de los sótanos del poder de la capital del país. ¿Hablamos de la presidencia de la República o de Morena? Hablamos de que alrededor del presidente, y lo digo una vez más, creyendo que el presidente de México es un agente de bien, quiero seguir pensando que él no es el que está dando las órdenes, pero alrededor del presidente de México hay intereses en su partido y en su gobierno que tienen una voracidad por el poder que los hace estar dispuestos a incendiar el país si es necesario para mantenerlo. Eso es lo que el presidente se tiene que dar cuenta, que su lucha de tantos años puede acabar en una historia trágica para el país, que alrededor de su partido y de su gobierno hay gente que usa la violencia como un mecanismo para hacer política, para atacar a los adversarios, y eso nos parece inadmisible. Yo creo que hablo por la enorme mayoría de los tapatíos y de los jaliscienses. Nosotros no queremos eso en nuestro estado. No queremos que esta ciudad esté incendiada por estos grupos de choque que lo que piensan es que pueden pasar por encima de la autoridad, porque está en juego la seguridad y la integridad de todos y de nuestro patrimonio y de nuestras familias y de nuestra vida. Así de sencillo. Entonces, es un momento difícil porque tenemos que ser cuidadosos de no caer en la provocación, pero también le quiero dar un mensaje claro y contundente a la gente de esta ciudad, al pueblo de Jalisco, que no vamos a permitir que aquí vengan estos grupos a generar violencia. Vamos a actuar con inteligencia, con sensatez, pero también vamos a hacer valer los principios del orden público y del respeto al Estado de Derecho. Gobernador, el día de ayer lo que hicieron estos manifestantes, independientemente de dónde vinieron, no tiene disculpa de ninguna manera, pero en este sentido se perjudica el proceso de reactivación económica, digo, porque estamos viviendo ese tema de manera urgente en Jalisco. Pues es que eso es lo que llama más la atención. Hoy deberíamos estar todos concentrados en atender la crisis sanitaria que vive el país y por supuesto el Estado. A mí sí me llama la atención que todo esto se construya en un momento en el que lo que está quedando en evidencia es el fracaso rotundo de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia. Y se generan estas cortinas de humo para desviar la atención. Entonces, en ese sentido, yo también quiero dejar claro que estoy concentrado en eso, que no nos van a distraer, que me comprometí a que se va a hacer justicia y el gobierno del Estado ya dio las muestras de que no vamos a dejar esta historia en el olvido, que se va a ir contra los culpables, sean quienes sean. Eso creo que quita un poco de presión sobre la agenda porque, pues de hecho, el reclamo de las manifestaciones que querían justicia, ya están detenidos los policías. Y aún así van a seguir las manifestaciones. Eso es lo que hay que ver en las próximas horas. Pero en lo personal yo tengo que estar concentrado en lo otro. Tengo que estar concentrado en la agenda de salud y en la agenda de reactivación gradual de nuestra economía porque estamos en el momento más duro de la crisis, porque es cuando se combinan los dos elementos. Por un lado, la aceleración en el ritmo de contagios y por otro lado la necesidad de ir levantando la economía paso a paso y con mucho cuidado. No puedo desconcentrarme de eso. Es mi responsabilidad principal y voy a estar atendiendo esos temas como siempre lo he hecho, con todo lo que está a nuestro alcance para cuidar la vida y la salud de la gente de Jalisco. Gobernador, perdón, Ernesto. Nos pusieron en los portales de todos los periódicos internacionales. Hoy amanecemos, revisamos y Jalisco está en las portadas por esta manifestación. ¿El asunto quedará como anécdota o habrá más allá una reacción firme contra estos manifestantes que traspasaron todas las líneas que son permitidas? Yo creo que tenemos que actuar con firmeza porque al final de cuentas, así como decimos que hay que hacer justicia en el caso de quienes mataron a Giovanni, pues también tiene que aplicarse los mismos principios en el caso de quienes, por ejemplo, ayer atentaron contra la vida de este policía, o quienes crearon estos asuntos. Es decir, la ley es pareja, ese es el principio básico del Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, pues si piensan que van a seguir haciendo destrozos y desmanes como si nada, se van a equivocar. No vamos a permitir eso. Creo que, insisto, es algo que estoy seguro me exigiría la ciudad y me exigiría mi Estado, porque hemos visto cómo en otros lugares y en otras ciudades del mismo país, en la medida que se ha permitido que este tipo de ejercicios se hagan sin ninguna consecuencia,
pues lo que se ha perdido es la paz, la tranquilidad y el orden público, que yo creo que es uno de los valores y de los principios que tenemos que defender con todo lo que tengamos. Esa es, al final de cuentas, la responsabilidad de un gobierno, y la vamos a cumplir cabalmente. ¿Es coincidencia la llegada de Jacob a Jalisco, a Morena? ¿Y por qué los policías decidieron no actuar? Se abstuvieron prácticamente hasta que parecía que se desesperaron. Fue la instrucción, en principio, contesto la segunda parte de la pregunta, porque insisto que lo que había era la intención de provocar que eso pasara. Sabíamos que a eso iban. Había información que nos hacía pensar que lo que iban era provocar una reacción excesiva de la policía. Y la policía actuó extraordinariamente bien. Aguantamos y no fue fácil. Les decía ahorita, antes de iniciar la entrevista, que ayer en la noche me tardé en grabar el mensaje a los jaliscienses, porque tenía un profundo coraje adentro. Tenía esa sensación de cómo es posible que haya gente que esté dispuesta a esto, que esté dispuesta a lastimar hacia el Estado. Porque no es el asunto de los vidrios o las puertas o los grafitis, eso es lo de menos. El tema es la señal y el ambiente que esto genera. No se puede defender una causa en contra de la violencia generando más violencia. Es un absurdo. Eso es un orden de ideas, pues lo que yo creo es que la policía actuó bien y que con más información el día de hoy, preparados para si en las próximas horas estos grupos de choque intentan seguir sometiendo a la ciudad, actuar con inteligencia, pero con firmeza también. Y sobre lo de la señora Polensky, yo creo que cada quien tiene que sacar sus conclusiones. Vean quiénes están detrás de la promoción de toda esta historia de mentiras que generó este ambiente de confrontación. Vean quiénes son los actores. Vean a la secretaria de Gobernación, ayer saliendo a atacar al gobierno sin información y diciendo también mentiras, al subsecretario de Gobernación, al senador coordinador de la fracción de Morena. Ahí están. Si el presidente no quiere verlo, creo que cometería un grave error. Insisto, yo le creo al presidente que no es él, pero alrededor de él hay una serie de intereses mezquinos, de agendas personales y de personajes, lo digo con todas sus letras, que no están en sus cabales, que están dispuestos a todo por mantener el poder. Y Jalisco tiene que estar preparado para esto. Gobernador, aunque el tema es relativamente pequeño, de la manifestación, porque el motivo no da para tanto, me parece que usted mencionaba el mensaje que se da. Cuando Jalisco está en coordinación con otros estados, cuando los gobernadores se están reuniendo para abordar los temas como la crisis de salud, como los temas de la crisis económica, sucede esto. ¿Queda Jalisco lastimado a nivel nacional o vamos a librar esto de manera rápida? Depende de nosotros, Jonás, depende de los jaliscienses, depende del pueblo de Jalisco. Yo estoy convencido de que vamos a salir fortalecidos de todo esto. Si alguien está pensando que me van a doblar, de una vez les digo que se equivocan. Yo estoy firme y estoy claro de mi responsabilidad. Platicábamos ahorita, antes de iniciar la entrevista, sobre nuestras historias de juventudes, de cómo nos conocimos en la política. Creo que ustedes saben todo el trabajo, todo el esfuerzo que significó para mí llegar a este lugar, estar sentado aquí, en este espacio. No voy a fallar después de todo lo que he pasado para asumir esta que es la más grande, la responsabilidad más importante de mi vida. Y estamos aguantando una embestida brutal. Por alguna razón, en los sótanos del poder de la Ciudad de México, Jalisco se volvió el objetivo principal. Todas sus estructuras de redes sociales, de bots, de cuentas falsas y todo lo que ellos tienen, que cuesta, insisto, millones de pesos, están enfocados a Jalisco. Están enfocados en descarrilar nuestro Estado y nuestro gobierno. Yo lo que le digo al pueblo de Jalisco es, hay que contestarnos nosotros mismos, ¿nos vamos a dejar? Yo no. Yo voy a dar la batalla. Bien, gobernador, vamos a cambiarle tantito, y que es un tema también bastante preocupante. Los datos de los últimos 2 días respecto a los contagios y muertes por el COVID son altísimos. En algún momento nos escandalizamos por lo que pasaba en Europa, por 600, 700 muertes diarios, y llevamos 2 días en los que superamos incluso esos récords. ¿Estamos en riesgo de otro cierre de actividades derivado de esto? Si no hacemos las cosas bien, sí. Hay que entender una cosa, Ernesto, es importante que la gente lo pueda comprender. Los contagios que estamos viendo el día de hoy no se generaron a partir de la reapertura gradual de la economía. Son contagios que se generaron, si sacamos las cuentas, más o menos del 20 de mayo, los siguientes días. Es decir, tiene que ver con la manera como los jaliscienses aflojamos las medidas de aislamiento social en los últimos días de mayo. Esa es la realidad. Estamos pagando las consecuencias de haber aflojado el ritmo.
El reinicio gradual de la actividad económica se pensó y se diseñó para que pudieran empezar a operar aquellas unidades económicas, aquellas empresas o industrias, comercios, servicios, que no generen aglomeraciones y que tengan un bajo impacto en la movilidad. Si salen a trabajar las personas que hoy están permitidas en la fase 0, solamente se impactaría la movilidad en un 6%, no tendría por qué ser más. Sin embargo, si el indicador de movilidad se incrementa, es porque la gente está saliendo no a trabajar, es porque la gente está saliendo a pasear, y eso es lo que tenemos que evitar. Si hacemos nuestra responsabilidad, si entendemos que las medidas de aislamiento social siguen vigentes, que solo pueden salir a trabajar aquellos que necesitan salir a hacerlo, pero que quienes puedan quedarse en su casa para que puedan quedarse en su casa, para que la gente que tiene que trabajar lo haga, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, Jalisco va a salir adelante. Afortunadamente, seguimos teniendo números sanos, pero estamos en un momento difícil. O sea, es difícil hablar de muertes como estadística, pero hay que decirlo para entenderlo. De las muertes que ha habido en las últimas jornadas, Jalisco mantiene el 1.4, el 1.5 de las muertes del país. O sea, hemos sabido manejar bien la crisis sanitaria, pero lo que haga el gobierno nunca será suficiente porque la única forma de contrarrestar el virus es con el compromiso de la gente. No hay otra forma. Es decir, el gobierno hace lo que le toca y hasta ahí llegamos, preparar nuestros hospitales, tener capacidad de reacción, poder ahora en esta fase organizar la reactivación económica, pero la clave para salir airosos de esto es que la gente se quede en la medida de lo posible en su casa. El transporte público está saturado en algunos horarios. ¿Se va a hacer algo para modificar estos esquemas, obligar el cambio de ingreso al trabajo, por ejemplo, horarios escalonados? Vamos a apretar porque ese fue el compromiso del sector privado en la Mesa de Reactivación Económica, el poder programar horarios escalonados para sus trabajadores, pero lo que vemos es que no ha sido suficiente y es una de las tareas en las que estamos apretando en las últimas horas. Confío en el compromiso del sector privado, han sido solidarios con Jalisco y han actuado con responsabilidad. También sabemos lo difícil que es el momento para las empresas, para quienes se dedican a los negocios en medio de un escenario muy, muy difícil, pero necesitamos su colaboración también en ese sentido, sí vamos a apretar para ello. Señor gobernador, ¿cuándo decide si volvemos otra vez a la cuarentena? El día 15 de junio, Jonás, tenemos que hacer un ejercicio de evaluación de los efectos, digamos, de los primeros días de la reactivación, para ver cómo impactó. Entonces tenemos que esperar al 15 de junio para hacer ese ejercicio de análisis. Como saben, desde el principio estamos haciéndolo de la mano de la Universidad de Guadalajara, de nuestros expertos, nuestros científicos, los investigadores de Jalisco, para tomar decisiones en ese momento. Yo no quiero adelantar vísperas, creo que tenemos que ser cautos. Sé que hay una enorme presión de los sectores que no pudieron abrir. Todos los días me llaman, me dicen los de los corredores de Obregón, de Medrano, de Zapotlanejo, de Villhidalgo, me hablan los de los dueños de los gimnasios, los dueños de balnearios. Todos quieren abrir y lo entiendo. Lo que les pido es que se den cuenta que no es un asunto de voluntad del gobernador. Nosotros vamos a actuar conforme a lo que nos diga la Comisión de Salud, porque lo primero es cuidar la vida y la integridad de los jaliscienses, la vida y la salud de los jaliscienses. El momento en el que tengamos esa evaluación, vamos a anunciar lo que sigue. No hay que adelantarnos, es muy difícil prever cómo se va a ir comportando el virus. Ha sido un comportamiento atípico, me parece, respecto a lo que hemos visto en otros países. Nadie sabe cuándo va a ser el pico, cuándo vamos a llegar al final de esta historia, pero creo que estamos trabajando bien para que podamos salir rápido de esto. Jalisco ha cumplido con su parte, pero en este tramo, yo diría final, creo que el compromiso ciudadano está una vez más a prueba y espero que todos reaccionemos como se debe. Gobernador, perdón, ¿hay diferencias con el rector de la Universidad de Guadalajara o con la universidad en sí? Porque no, se ha manejado mucho. Al contrario, hay agradecimiento con la Universidad de Guadalajara porque el rector y la comunidad universitaria han sido extraordinariamente solidarios con Jalisco. Sus recomendaciones, sus aportaciones han sido muy valiosas para tomar decisiones. En medio del ejercicio cotidiano de la política siempre puede haber momentos en los que se generen algunas diferencias de puntos de vista, pero no, al contrario, con la Universidad de Guadalajara hemos cerrado filas y lo seguiremos haciendo porque entendemos que más allá de agendas políticas, aquí primero tenemos que cuidar la salud de los jaliscienses. Las diferencias con el gobierno federal son las que sí han sido marcadas, el uso de los semáforos, por ejemplo, estas dificultades que se están teniendo para entenderse o llegar a un acuerdo con autoridades federales no van a propiciar que haya una enorme diferenciación y que el problema del virus se expanda más o no se controle tan efectivamente. Sí, siempre hay esta idea de que en la medida que hay posiciones encontradas puede elevarse el riesgo. La realidad es que nosotros tomamos nuestra ruta desde el primer día y creo que nos ha ido bastante bien. Es decir, si me preguntas
cómo me siento de haber decidido tomar decisiones al margen de lo que yo consideraba un error de parte de la federación y que hoy, bueno, pues los resultados son los que hablan por sí solos. Me siento muy tranquilo de haber actuado a tiempo. Me siento muy tranquilo de haber tomado decisiones en el momento en que se debían, de haber asumido la responsabilidad de llevar la conducción de esta crisis. Viene un momento difícil, no queremos mandar un mensaje de confrontación con la federación, pero si nosotros nos quedamos esperando a que el señor López-Gatell nos diga qué hacer, pues vean cómo le ha ido al país. Simplemente, no tengo que decir más. No se puede tomar decisiones desde un escritorio en la Ciudad de México sin entender las circunstancias y las realidades de cada estado. No soy el único gobernador que lo ha hecho. Muchos gobernadores tomaron su rumbo y tiene una sola explicación: la falta de conducción, la falta de voluntad, la falta de disposición al diálogo de parte de las autoridades federales en materia de salud. Insisto, creo que hay mucha gente que malinforma al presidente. Una de ellas es sin duda el personaje que acabo de hacer mención. Señor gobernador, le pregunto lo que mucha gente me ha preguntado y se lo hago extensivo aquí en su oficina. ¿Cómo para cuándo termina esto? ¿Cuándo lo ve usted? ¿Qué información Yo te iba a preguntar lo mismo. Bueno, pero seguramente usted tiene mucha más información que nosotros. Es que tenemos elementos que nos hacen pensar que el crecimiento en el ritmo de contagios va a ser constante durante todavía varias semanas, porque Jalisco logró que ese ritmo fuera lento, es decir, no tenemos un pico hacia arriba, pero hemos ido creciendo de a poquito. Eso nos ha dado un margen de maniobra importante para preparar nuestra infraestructura hospitalaria. O sea, por ejemplo, se nos apretaban los márgenes de ocupación de infraestructura hospitalaria y ya teníamos preparada la siguiente fase, entonces hoy ya baja la presión. Entonces estamos bien preparados, pero el ritmo de contagios va a seguir creciendo, espero, no de una manera acelerada, pero durante más tiempo. Eso es literalmente aplanar la curva, que ya después de escucharlo tantas veces ya nadie sabe lo que significa eso, pero en realidad lo que nosotros hicimos es patear hacia adelante el momento más duro y nunca tener un pico que generara más muertes y que se viera rebasado el sector, la infraestructura hospitalaria. Yo estimo, esos son los cálculos que tenemos, pero se van moviendo todos los días, pero lo digo para más o menos tener una idea, que hacia finales del mes podríamos tener un momento que se calcula como el más fuerte, pero es difícil de prever, Jonás. Es decir, quiero ser muy cauto en eso porque no quiero sonar a quienes desde hace 2 meses nos siguen diciendo que ya se acabó. ¿No? Todavía falta. Estamos en un momento difícil y delicado, necesitamos que la gente lo sepa, y si en este momento actuamos correctamente vamos a salir más rápido. Crecerá el índice de pobreza, inevitablemente, a nivel nacional. Sí, va a afectar a todo el país y está afectando al mundo entero. Y probablemente el de violencia. Además, sí. ¿Cómo estamos preparados? Pues ¿hay una reactivación económica? ¿Será suficiente? Los recursos públicos nunca serán suficientes para atender una crisis económica de esta profundidad. Es decir, desde el dinero del gobierno no vas a poder sacar adelante a toda la gente. Necesitamos generar otro tipo de procesos y ese es el plan de reactivación económica que tiene Jalisco. Esa es la apuesta para impulsar sectores estratégicos que nos ayuden a que la economía retome el dinamismo. Afortunadamente, Jalisco tiene muchas fortalezas en ese sentido. Yo confío en que nos va a ir bien, pero sí el impacto económico, Ernesto, ha sido brutal. Es de gran profundidad, tal vez un impacto económico o una crisis económica que nuestras generaciones nunca vimos, y vaya que nos han tocado ver crisis en el país, pero esta creo que es de otro tipo, de otro tamaño. Nos hemos preparado bien para enfrentarla, tenemos los instrumentos para sacar adelante a Jalisco. Yo creo que ahora lo que necesitamos es nada más que cuando esté controlado el tema de salud, estemos bien preparados para arrancar a todo vapor. Creo que lo estamos haciendo bien. Y te decía que también el tema de la seguridad es un asunto que hay que estar atendiendo. Nos estamos preparando, cerramos el mes de mayo estables, seguimos ya con un descenso muy importante en todos los indicadores en materia de violencia, pero sí creemos que el tema económico pueda tener un impacto que se manifieste en más robos y más delitos, pensando que la gente puede estar buscando cómo salir adelante. Entonces estamos reforzando las medidas, evaluándolas constantemente. La agenda es interminable, pero estamos trabajando muy duro para que Jalisco salga adelante. Gobernador, en este sentido, seguridad exclusivamente, ¿Alfonso Durazo ha sido responsable? Porque, bueno, el señor también habla de que no se preocupen por lo que pueda suceder. No va a haber mayor índice de delitos cuando todos los especialistas dicen lo contrario. Yo creo que el tema de seguridad es una de las cosas que a nivel nacional se tienen que replantear. Esa es mi opinión. No quiero descalificar la actuación de nadie en específico. Bueno, sí, ya dije de López-Gatell, pero eso es aparte. ¿Usted lo merece? No, eso ya es otro tema, ese ya es otro nivel.
No, yo creo que Alfonso es una gente que hace su esfuerzo, pero creo que sí hay cuestiones de fondo en el planteamiento de la estrategia que tienen que revisarse y construirse rutas distintas. Ojalá y así suceda, porque aunque en Jalisco y en muchos lugares del país también, creo que en ese sentido hay avances también, en algunos lados, en otros no tanto, pero en Jalisco la reducción de los índices de violencia es ya una reducción muy importante. Queremos no solamente mantenernos ahí, sino seguir bajando el número de delitos que se cometen en nuestro estado. Mayo se ha mantenido, como te digo, ayer me dieron el corte en niveles muy, muy importantes de reducción respecto a los números que traíamos apenas el año pasado, pero falta mucho por hacer. Particularmente el tema de la delincuencia organizada creo que tiene que tener otro enfoque, tiene que tener otro abordaje, y ojalá haya voluntad del Gabinete Nacional para entenderlo. Gobernador, en este tema de seguridad, una última pregunta por mi parte. ¿Cambios en la Fiscalía, cambios en la coordinación del Gabinete de Seguridad, en el sistema penitenciario? Hemos trabajado y hemos dado resultados que me hacen respaldar al equipo con el que hemos atendido la agenda de seguridad. No somos exentos, Jonás, de errores. Somos, al final de cuentas, humanos. Ha habido fallas que se atienden, que se corrigen, pero creo que el equipo ha estado a la altura de las circunstancias. Los números así lo demuestran. Por lo pronto estamos trabajando con el equipo que tenemos y espero que así sigamos. Mientras haya resultados, seguirá el equipo encargado de la seguridad trabajando al frente de esta tarea. La deuda, señor gobernador, ha hecho ruido en los últimos días y ha sido observada. ¿Cómo garantizar que el endeudamiento de Jalisco llegue a la parte más baja de nuestro estado, donde se siente más esta afectación provocada por este virus? Mira, no estaba... No venía preparado. Preparado. En la oficina del señor gobernador. Sí, aquí tengo todos mis papeles, pero quisiera nada más darles unos datos. Esta es la calificación, primero, sobre el tema de la deuda, esta es la calificación que antier dio Fitch and Ratings de las finanzas de Jalisco. Pasamos de AA- a AA, es decir, Jalisco está mejorando la solidez de sus finanzas estatales. Contra lo que decían que íbamos a desfalcar las finanzas, los créditos que hemos tomado tienen una calificación de AAA por las calificadoras internacionales. Hay confianza de que las finanzas de Jalisco se están manejando correctamente y que tiene solidez la estructura financiera que tiene nuestro estado. Pero déjame darte otros datos que yo creo que pueden ser de interés. Jalisco, no estaba buscándolos, a ver si los tengo por aquí. Jalisco tiene, aquí está, datos actualizados. La deuda per cápita de Jalisco, o sea, de cuánto hay de deuda del Estado dividido entre el número de habitantes, que es la manera de calcular el tamaño de la deuda, es de 3.400 pesos. Es decir, ahí sumamos todo lo que hay acumulado de Jalisco, incluyendo la deuda, el crédito que se acaba de pedir. 3.400 pesos. En Chihuahua, la deuda per cápita es de 13,000. En Nuevo León, de 13,000. En Quintana Roo, de 12,000. En Coahuila, de 11,000. En la Ciudad de México, 7,852. La deuda per cápita de la Ciudad de México es del doble de la de Jalisco. Jalisco está por debajo de la media nacional. Entonces se han construido una serie de mentiras, particularmente, insisto, del partido del presidente, que dicen ahora que la deuda es como del demonio, que si un gobierno toma deuda para enfrentar sus compromisos, está cometiendo un error. Quiero darles un dato nada más, que luego se nos olvida. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, la deuda en la Ciudad de México subió 12,700 millones. Al siguiente periodo fue Marcelo Ebrard. La deuda subió otros 14,000 millones de pesos. La deuda per cápita de la Ciudad de México es el doble de la de Jalisco. Entonces, nuestro Estado lo que hoy tiene con este crédito es solidez financiera para poder impulsar al sector de la construcción, porque vamos a hacer muchas obras con ese recurso, y que ese sector se convierta en uno de los motores de la reactivación económica. Porque nosotros tuvimos un desfase de 5,600 millones para atender la emergencia sanitaria, es decir, 5,600 millones que teníamos destinados para otras cosas, tuvimos que meterlos a la emergencia. Y en esos 5,600 millones iban 3,600 millones de obras para municipios, escuelas, hospitales, carreteras. ¿Cómo íbamos a parar esas obras? Entonces, este crédito lo que nos da es la posibilidad de hacer esas obras, de emplear a gente de las mismas comunidades para que trabajen en las mismas, generar empleo, generar inversión, generar derrama económica, y va a ser uno de los instrumentos centrales. Entonces, mira, lo digo para dejar claro el tema. Cuando yo fui presidente de Tlajomulco, tomamos un crédito y reconstruimos al municipio y dejamos las finanzas más sólidas que nunca. Cuando fui presidente de Guadalajara, tomamos un crédito y también fui criticado y señalado.
Hicimos muchísimas obras y dejé las finanzas más sólidas que haya tenido Guadalajara. Ahora desde Jalisco vamos a dejar las finanzas más sólidas y vamos a transformar la realidad de nuestro estado con obras que al paso del tiempo callarán la boca de quienes han querido atacarnos con estos temas que, insisto, pues se caen simplemente con información. Aquí está la información de antier, de Fitch, una de las calificadoras más importantes a nivel internacional, que dice las finanzas de Jalisco están más sanas que antes. Gobernador, estamos a un año de las elecciones de 2021. ¿La agenda político-electoral está pesando en las decisiones que se están tomando ahora o es algo que ve usted a lo lejos? Es algo que veo aquí al ladito, pero no de mi parte. Yo, afortunadamente, Jonás, terminé ya mi carrera política. Yo ya no tengo interés de ser candidato a nada. Yo soy gobernador y quiero ser un buen gobernador. Ese es mi propósito de vida. No tengo más agenda política que ese. Pero hay quienes sí la tienen y quienes están pensando que por sus agendas políticas pueden someter el interés del Estado. Lo que digo es, insisto, no lo vamos a permitir. ¿Usted no va a aspirar a la presidencia de la República? No, no tengo ese interés. Imagínate si yo estuviera gobernando pensando en eso. ¿Cuántos casos no conoces que Todos. han perdido el camino, Sí. han perdido el rumbo con sueños guajiros y, como dice el comercial, ya me vi, ¿no? Yo tengo otro propósito de vida, tengo ganas de hacer otras cosas con mi vida y quiero ser un buen gobernador. Y voy a concentrarme en eso y no me va a distraer la agenda electoral. Yo gobierno para todos los jaliscienses. Por supuesto, no deja de a veces molestarme la actitud mezquina de algunos actores políticos que siguen pensando que el país está para que cada quien lleve agua a su molino, cuando lo que hoy tendríamos que hacer es trazar una ruta de cómo abordar esta emergencia juntos como Estado. Y yo me voy a concentrar en eso, voy a consolidar, espero en los próximos tiempos, el liderazgo que tiene que tener un gobernador que verdaderamente pueda encabezar este proceso de reconstrucción que vamos a tener que vivir en nuestro Estado. Si logro hacerlo, habré cumplido con mi responsabilidad y estaré más que tranquilo Pues para la siguiente etapa. Sí. Valdría la pena que firmara un documento, porque seguramente parte de las reacciones y de lo que está pasando en Jalisco pues tienen que ver con la idea que hay de que podría ser usted un fuerte aspirante a la presidencia. Pues mira, qué bueno que se piense eso, porque si eso se piensa es porque algo estamos haciendo bien. Y evidentemente hay a quienes les preocupa esa idea y están reaccionando en consecuencia. Pero pues les estoy diciendo también públicamente, no, me llevo de tarea la idea de firmar un documento, no estaría mal el decirles, porque mi única aspiración es algún día ser entrenador de las Chivas, después de ser gobernador. Eso es fácil. Yo no estoy distraído, es lo que te quiero decir, no estoy distraído en eso, no quiero ser, no me interesa ser presidente de México, no por desdén, sino porque, insisto, no quiero que la ambición me nuble la vista. Pero eso es diferente a lo que voy a decir a continuación. Pero yo sí quiero ser un factor, para que este país retome su rumbo. Yo sí quiero aportar desde Jalisco lo que esté a mi alcance para que este país salga del camino del desorden, de la sinrazón. Yo no quiero eso para México. Yo no le voy a dejar ese país a mis hijas. Eso sí voy a hacer, pero no con un asunto de aspiración personal. Ya que estamos planteando esto y aunque se trata del futuro gobernador, ¿cómo califica la cuarta transformación? ¿Sí están transformando al país? Prefiero no hacer Digo, a propósito de su herencia para la familia. Yo tengo una opinión al respecto, por supuesto, Jonás, pero creo que mi responsabilidad como gobernador es ser cauto en ese sentido. Yo lo que tengo que mandar es un mensaje muy claro diciendo, espero que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Yo espero que el presidente entienda en dónde estamos, lo que está sucediendo, y que puedan corregirse muchas cosas. Yo no quiero que le vaya mal a López Obrador, al contrario, quiero ver si le puedo ayudar para que se corrijan cosas que no están funcionando, y creo que nada abonaría el descalificar las acciones de su gobierno. Simplemente, pues sí, él lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Tenemos diferencias de fondo, así lo expresó él respecto a mí en la mañana. Pero no es adversario usted. No, además dijo que teníamos diferencias hasta ideológicas, dijo, pues se le olvida que durante muchos años compartimos una lucha y un ideal. Y yo sigo creyendo en ese ideal. Ese ideal no se ha perdido. Las formas son las que no me gustan. Las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no me voy a quedar callado. Hace unos días el presidente decidió cancelar la inversión en energías limpias en el país. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso si yo estoy al frente de la Comisión de Medio Ambiente de los Gobernadores de México, si fui a Madrid a hacer un compromiso como país de que tenemos que apostarle a conservar nuestro capital ambiental, que tenemos que generar energías limpias? ¿Cómo voy a quedarme callado ante eso? Si eso es estar en contra del presidente, creo que se está equivocando las ideas. El expresar una opinión y el diferir en algunos temas no es estar contra el presidente. Insisto,
ojalá al gobierno federal, por el bien de todos, le vaya bien. Señor gobernador, muchísimas gracias por recibirnos. Son temas que sin duda importantes en este momento, dos temas fundamentales, lo ocurrido ayer y el tema de los contagios por coronavirus. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas gracias. Gracias, Ernesto. Señor gobernador, muchas gracias. Gracias por Gracias estar a ustedes. aquí. Gracias. Está usted informado.